Bueno, buenas noches reiteradas, Randy, y a todas las personas presentes aquí en el estudio o que siguen este programa por las diferentes vías. Haber analizado esto el 8 de julio del pasado año demuestra la prioridad comunicacional, política y diplomática que tiene este tema, y fundamentalmente migratoria. Y realmente, a pesar de los esfuerzos explicados en esta mesa por el profesor Verón, en aquella vez lo analizamos con profundidad, Cuba, estos esfuerzos se sintetizan en 9 años ya que se conmemoró el pasado 14 de enero de una actualización de su política migratoria, en función de un mejor más acercamiento a los cubanos al exterior, de mayor facilidad de viaje, los aspectos aquí expuestos. Incluso dijimos en aquella oportunidad y lo ratificamos ahora, que no solamente podemos ver las 16 medidas migratorias adoptadas en el contexto de estos 8 años, sino que ya desde el año 70 Cuba ha venido actualizando eso. Y siempre con la situación adversa de que la parte norteamericana manipula, distorsiona y utiliza en sus intereses una relación migratoria intoxicada. Vamos a ver algunas cifras que demuestran esa voluntad de Cuba con la que he venido trabajando. Por ejemplo, aquí mostramos en pantalla el movimiento de cubanos en los últimos años. Vamos a coger los últimos 3 años. O sea, ahí estamos observando en la parte izquierda cómo en el año 2019, como un incremento gradual y sostenido, viajaron, observen en la barra, en la parte de abajo, viajaron 650.000 cubanos, que realizaron 1.300.000 viajes. Eso para nuestra isla y para nuestra población es un movimiento significativo. Y la mayoría de estas personas retornan. O sea, viajan con diferentes objetivos, la mayoría retornan. Por supuesto, 2020, 2021, estas cifras se redujeron. No tienen comparación con las 2019, ahí vemos cómo viajaron en el 2020 271.000 personas o viajaron 243.000 en el 2021. Veamos a la derecha 2 datos resumen. O sea, en todos estos años de actualización de política migratoria, viajaron 1.264.000 personas. Insisto, para la realidad cubana es una cifra importante que demuestra la apertura y la transparencia, aunque vemos estos temas, y con la forma abierta que los abordamos. Y que han hecho más de 5.700.000 viajes. Eso es una cifra significativa. Soberón hablaba de la moratoria migratoria, la importancia que tiene. Indiscutiblemente se han trastocado todos estos movimientos migratorios. Hay cubanos que han quedado varados, hay limitaciones. Aún todavía no han podido regresar todos los cubanos que lo deseen porque no hay suficientes vuelos. O ahora en esta etapa inicial están muy caros los precios de los boletos. O sea, hay determinadas dinámicas. Cuando ya pensamos que íbamos a una normalidad en los flujos, bueno, surge Omicron. Y la dinámica, el 37% de los vuelos aerolíneas en el mundo suspendidos. De momento hemos tenido vuelos donde la tripulación extranjera de la ciudad donde le iba a hacer tránsito a la persona no se puede dar el vuelo porque las tripulaciones tienen Ómicron. Y esa es una dinámica que no es un flujo normal, pero se ha afectado por la situación de la pandemia. Mayer, ¿qué ha pasado con los cubanos residentes en el exterior, el flujo hacia nuestro país? Correcto. A continuación tenemos también los cubanos residentes en el exterior, igual, vamos a utilizar la misma sistemática. En 2019 viajaron a Cuba 346.000 cubanos residentes en el exterior. Hicieron 623.000 viajes. Que ya había el impacto de las políticas de Estados Unidos para en realidad ya había una ligera disminución, muy ligera, o por lo menos se perdió el crecimiento sostenido año en año que venía sucediendo por las medidas adoptadas en 2018. Ya por eso son similares a las cantidades de viajes y viajeros entre 2018 y 2019, que no es el crecimiento, un 20-25% interanual que teníamos previamente. Y bueno, 2020, ahí están las cifras, 102.000 cubanos, y en 2021 30.000 cubanos, mucho más significativo que aquí realmente la pandemia. El crecimiento que nosotros vemos el transcurso del 15 de noviembre para acá, proporcional, el crecimiento mayor la tenemos los cubanos residentes en el exterior. Pero bueno, parte de cifras muy deprimidas. Aquí pusimos igual la misma lógica. Por tanto, en estos 8 años de actualización de política migratoria,
porque no podemos ver la articulación de la política solo hacia los cubanos internamente, sino la relación con los cubanos en general. Bueno, viajaron más de 750.000 personas, hicieron más de 3,4 millones de viajes. Y queríamos pusimos 2 datos ahí también de reflejo de esas 33 medidas, ¿no? Que no es el objetivo de esta mesa, pero queríamos como introducción al tema, cómo se han reasentado en estos 8 años más de 60.000 cubanos. O sea, estamos cubanos que residen en el exterior y que pasan a residir en nuestro país. Y han adquirido la ciudadanía cubana, hijos de cubanos en el exterior, que tienen otra ciudadanía, pero bueno, deseosos de adquirir la ciudadanía cubana, bueno, hemos dado todas las facilidades, más de 4.100, como aparece en la pancarta. Esto es un esfuerzo del gobierno cubano, a pesar de las adversidades que se han explicado en esta mesa y que vamos a continuar evaluando en el transcurso. ¿Cómo evaluar en ese contexto entonces estos fenómenos que han crecido en los últimos meses de tráfico irregular de cubanos hacia el exterior, unos saliendo legalmente del país y después adoptando vías irregulares hacia Estados Unidos, y los otros que salen ilegalmente hacia el mar, como estos jóvenes pinareños? Grande, correcto. Para una mejor comprensión, y vamos a utilizar una diapositiva, vamos a tratar el tema de 2 puntos desglosados. O sea, ¿qué cosa? Vamos a describir el tránsito irregular y vamos a separarlo, aunque tiene las mismas raíces, de la salida por la vía ilegal marítima. E incluso el tránsito irregular vamos a subdividirlo. Está el tránsito terrestre buscando el territorio de la frontera sur de los Estados Unidos, y está también el fraude documental, que es un fenómeno que el Ministerio del Interior ha venido alertando. Incluso ha tenido rebotes en los medios de prensa, porque realmente hay afectaciones a las personas importantes que queríamos aprovechar esta oportunidad para ratificarlas. Bueno, el tránsito irregular. Las personas salen legalmente de Cuba. Con esta apertura que tenemos, cumpliendo todas las legalidades, las personas salen normalmente de Cuba por la vía aérea y se asientan temporalmente en terceros países o inician de inmediato el tránsito. Hay diferentes variantes, ¿no? De acuerdo a cómo tienen las posibilidades económicas, de acuerdo a la organización, el respaldo de los familiares en el exterior. Nosotros podemos decir que el tránsito ese tránsito irregular es fundamentalmente terrestre. Hay combinaciones aéreas, porque a lo mejor las personas ahorran determinado tramo peligroso si pueden utilizar la vía aérea, y los sistemas de visado o no visado permiten moverse. Y también se da la variante marítima, que es fundamentalmente por la costa del Pacífico o por la costa del Caribe interior, combinaciones para sortear territorio muy complejo o los controles de determinados países y trasladarse por la vía marítima. Esas combinaciones se dan. Por tanto, es evidente que todo esto afecta a terceros países, con los que tenemos relaciones estables, y esto lo explicó Soberón con claridad. Y para todos está claro, incluso para los países está claro la causa del fenómeno. Porque no puede ellos combatir un fenómeno que está favoreciendo a los Estados Unidos. Es una dinámica también indiscutiblemente, aunque ya se dijo por Soberón, pero indiscutiblemente hay que ratificarlo, que son víctimas. O sea, es imposible realizar un tránsito irregular si en la mayoría de los casos uno no es víctima del coyote, del traficante que tiene determinado control territorial. Eso es algo lógico. Y ahí se dan otros fenómenos, donde nosotros, no por conocido, debemos reiterarlo. Es parte intrínseca del tráfico humano, la extorsión, la violación, fundamentalmente a mujeres, pero también a hombres, secuestros. Después de haber acordado determinados pagos, viene un secuestro para que se pague más, y desgraciadamente muertes por los propios traficantes o muertes por la complejidad, las largas travesías, ¿no? Todo el mundo tiene las condiciones físicas para afrontarlo. Se da un fenómeno de presiones muy fuertes a familiares en Estados Unidos o en Cuba para que paguen por la libertad de determinadas personas que están secuestradas, esas combinaciones. Y en el tránsito irregular también se está apreciando un fenómeno
que afecta directamente a terceros países, que es la utilización de documentación fraudulenta en ese tránsito irregular. Ese es un tema que sin duda está siendo novedoso en todo este andamiaje de la inmigración irregular. Yo les propongo recordar un trabajo que publicaba recientemente el noticiero de la televisión cubana y que fue un acto que se dio en el aeropuerto José Martí para hablar sobre ese tema con Mayet. Correcto. Una de esas víctimas de estafa es Elizabeth. Al entregar el pasaporte para el chequeo en frontera, el inspector observó en el documento una alteración casi imperceptible y lo comunicó a sus superiores como está establecido. Se me dio una persona, la cual tuvimos contacto y facilitó la visa a México, visa de turismo, obviando algunos pasos, ¿no? Desde los Estados Unidos y a través de terceros, el propio novio de Elizabeth hizo contacto con los falsificadores para agilizar los trámites del viaje. Bajo la promesa de total seguridad legal en el trámite, les pagó $6,500. El mensaje a todas las personas es que recurran a las vías legales, todas las formas pertinentes que hay para hacer los procesos migratorios de manera legal, para que no se vean implicados en situaciones difíciles, bochornosas, ilegales en sí. En el 2021, las autoridades migratorias cubanas han detectado durante el cruce de frontera más de 230 casos de ciudadanos cubanos que han intentado emplear documentos de viaje fraudulentos o adquiridos ilícitamente. Documentos que sirven para transitar por territorios de Centroamérica con el objetivo final de llegar a territorio norteamericano, ante las limitaciones de visas que hoy tienen los ciudadanos cubanos al tener cerrado el consulado de Estados Unidos en La Habana. Sería conveniente alertar también que los ciudadanos cubanos que intenten utilizar estos documentos falseados o adquiridos ilícitamente en su tránsito por otros territorios y sean detectados por autoridades migratorias de otros países, se podrían ser retornados también al territorio nacional en calidad de deportados. Por tanto, las autoridades migratorias cubanas advierten que cualquier trámite que no se hagan en las oficinas de trámite de la Dirección de Identificación e Inmigración Extranjería o en las sedes diplomáticas en el territorio nacional estarían fuera de la legalidad. Miguel Ángel Ribalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, Mayo, ¿cómo caracterizar entonces este fenómeno y el impacto que está teniendo en el tránsito irregular de cubanos hacia otros países? Bueno, el reportaje, aunque se puso recientemente, estaba preparado desde hace un tiempo y puedo decir que resuma, al cerrar el 2021, el cierre anual, es que se detectó 459 personas con documentación falsa, tantos en Cuba como desde el exterior han retornado con documentación falsa. Y se detectaron, estas 459 personas tenían 591 documentos falsos. O sea, esto refleja un enfrentamiento fuerte de las autoridades del ministerio, del sistema ministerial, de nuestro organismo en los puntos de frontera y una ratificación de la disposición de enfrentamiento total a este fenómeno. ¿Dónde se organizan fundamentalmente esas operaciones de fraude? En Estados Unidos. Los familiares de Estados Unidos son los principales, buscan los contactos para estos documentos. Estos documentos no se elaboran en el país, se elaboran en el exterior. De diferentes formas tratan de hacen llegar esos documentos aquí. Pero nosotros podemos decir categóricamente que estas, en la inmensa mayoría de los casos, los familiares en Estados Unidos. Y una buena parte de los organizadores en Estados Unidos. Es imposible que eso no lo conozcan las autoridades de aplicación y cumplimiento de la ley en Estados Unidos. Es imposible, porque es algo que realmente tiene algún nivel de masividad. ¿Qué ocurre en la práctica? O sea, para que se entienda mejor por la población y por las personas que podrían estar interesadas en este tema para que no caigan en manos de estafadores y bandas delictivas. Se intenta emplear visas. Los documentos migratorios son varios, ¿no? El más conocido es el pasaporte, pero se emplea la visa.
se emplea la residencia, se emplea permisos de trabajo, se emplea el propio pasaporte. O sea, son combinaciones de documentos. Y para que vean la dinámica con que ocurre esto, el sábado pasado, 17 personas comprobaron cuando fueron a chequear en su vuelo que lo habían estafado. Y el boleto era falso. La aerolínea no tenía ellos reportado. El boleto ya no falso. solo eran los documentos migratorios, y pagaron por ese boleto falso $3.500 cada uno. Bueno, se plantean en material, son operaciones de un alto costo, ya $3.500 por un boleto falso. Le hablaba de $6.500, le costó ese documento Hay falso. operaciones hasta más de $12.000. Hay operaciones más de $12.000. Y realmente uno aprecia la frustración cuando la persona es detectado, el fraude, ¿no? El documental, la frustración, lo que significa para la vida. Hay veces que hay niños también involucrados en estos viajes y es más, golpea más. Esto también tiene una incidencia en terceros países porque la documentación que tú utilizas es la documentación que se intenta utilizar para transitar hacia los Estados Unidos. Y en esto mantenemos conversaciones con varios países de forma transparente, plena, como se requiere en estos casos y como no ocurre con Estados Unidos. Para enfrentar un fenómeno como este. Un fenómeno. Ahora, en el caso de las salidas ilegales, Mayedo, ¿qué está pasando? ¿Cuáles las características que está teniendo las salidas ilegales en este periodo? ¿Cuántos cubanos fueron devueltos por las autoridades de otros países en el año 2021? Randy, antes de eso un comentario, antes de hablar de las salidas ilegales. Nosotros queremos aprovechar la oportunidad, aquí está en la pantalla, para desestimar cualquier gestión o trámite que se aleje de las formalidades legalmente establecidas. Es importante dedicar unos segundos a eso. Esos trámites que se realizan en los alrededores de una embajada, pero no es dentro de la sede diplomática, que todos son personas que supuestamente brindan facilidades, agilidad en los trámites, o que sus trámites son seguros porque han llegado otros. Realmente hay que evitarlos. Los trámites tienen una formalidad, tienen un rigor, tienen un control, los documentos tienen muchas medidas de seguridad, Y realmente soltamos a evitar eso. En relación con las salidas ilegales, consideramos que este es un año que ha tenido una alta letalidad. O sea, hay reiterados naufragios. Son innumerables las ocasiones en que nuestras tropas de guardafrontera han acudido a acciones de salvamento. Valdría la pena dedicar un reportaje a eso, por la cantidad de acciones permanentemente que se realizan, similares a la que se reportaron, se mostró aquí en la televisión. Eventualmente hay presencias de menores, esto nos golpea. Los traumas psicológicos en ocasiones son de por vida, y a veces los traumas físicos, en una evolución reciente, las quemaduras que tenía un muchacho, ya son quemaduras, se viró la embarcación, el combustible quema en el agua, eso son quemaduras de por vida, eso no tiene... nosotros hablamos de los términos de artilugios, lo que se utiliza, a veces ni son ni medios rústicos, artilugios, es algo que realmente no tiene ninguna condición de navegabilidad, muy sobrecargados. Y aquí vuelve la sistemática. Las operaciones de tráfico más complejas son organizadas desde el territorio de Estados Unidos, con lanchas rápidas provenientes del territorio de Estados Unidos. O sea que hay necesidad de enfrentar esto de forma conjunta. No solamente basta con que el guardacosta los detenga en el mar. Es que esto tiene una organización, tiene un origen, tiene un pago previo. Hay que descubrirlo, hay que enfrentarlo con oportunidad. Cuba lo hace. La mayoría de los hechos no llegan al mar. Varios lancheros están detenidos. La inmensa mayoría de los hechos no llegan al mar. Y un reflejo también de la complejidad creciente es como en el año pasado hubo 1.536 personas que devolvieron, fundamentalmente balseros, pero también aquí hay devueltos de México. Ahí están las cifras, devueltos de México en el tránsito irregular. La recepción de estas personas tiene todo un protocolo sanitario riguroso. E incluso algunos vienen sin ropa deteriorada, vienen vestidos de un overol que se le deteriora, ¿no? Y
bueno, le damos todas las facilidades. Si hay psicólogos, si hay menores, tenemos especialistas en menores. Y quería ratificar en este tema la voluntad del Ministerio del Interior, cumpliendo las indicaciones de la dirección del país, de enfrentar resueltamente el tráfico de personas y todos los delitos asociados, en cualquiera de sus variantes. Y consciente de la responsabilidad de Estados Unidos en la tendencia, la complejidad que tiene estos fenómenos. Pero no vamos a cesar en nuestro enfrentamiento y hacerlo con profesionalidad y con rigor, continuar realizando las acciones que por el cargo estatal tenemos que hacer. Muchas gracias, Mayo.